Bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 1 de la carta a los Gálatas. Hoy comenzamos una nueva carta del apóstol Pablo. En ella presenta los méritos de Cristo como suficientes para salvar a la humanidad. Contrasta también la idea que muchos tienen que por realizar algunas obras pueden ganar puntos y así merecer la salvación. En este libro o en esta carta, Pablo amonesta a los de Gálatas sobre ciertos puntos doctrinales, les aclara alguno de ellos y les insta a mantenerse fieles y firmes hasta el final. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos lo que registran los versículos 1 al 5 del capítulo de hoy. Pablo, apóstol, no de los hombres o por hombre, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. De esta manera, Pablo comienza su carta. De entrada, nos presenta dos temas fundamentales. El primero, la resurrección, contrastándola contra la enseñanza que practicaban los saduceos, que no creían en la resurrección. Y el segundo gran tema que presenta Pablo al inicio es a Jesús como la solución para todos nuestros pecados. Notemos que Pablo nos da algunas lecciones importantes en estos primeros versículos, en tan solo el saludo. La primera es que no hay otro evangelio, pero el que Pablo les había predicado se estaba pervirtiendo por otras personas. Otra lección que Pablo nos presenta es que ningún ser celestial tiene derecho a modificar el mensaje que ya ha sido presentado a los hermanos de Galacia. La tercera lección es que hay una maldición sobre todos aquellos que quieren pervertir el mensaje que Pablo les había enseñado. Y una cuarta lección es que lo más importante es agradar a Dios y no agradar a los hombres. Notemos lo que registran los versículos 6 y 7, porque aquí presenta Pablo prácticamente el tema medular por el cual escribe esta carta. Me maravillo de que tan pronto abandonaron lo que a quien os llamó por la gracia de Cristo, os padecéis otro evangelio. No es que haya otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aquí podemos ver entonces que Pablo demanda contra aquellos que estaban enseñando un evangelio diferente. Y como dice Pablo, no es que sea un evangelio diferente, sino que este evangelio estaba siendo pervertido por aquellos que maliciosamente estaban torciendo las escrituras. Como podemos ver, Pablo también, al igual que en otras cartas, presenta su llamado, su ministerio, su apostolado, y siempre declara que no es un apóstol por mandato de hombre, sino porque Dios así lo quiso. Es por eso que Pablo se defiende ante aquellos que están dudando de su llamado. Y él utiliza argumentos poderosos en favor de su ministerio. Vamos a mencionar al menos 5 de ellos. El primero es que él había recibido revelaciones de parte de Dios, según el verso 12. El segundo argumento es su cambio de conducta. Pablo pasó de ser un perseguidor ahora a ser parte de la iglesia a la que él perseguía, según el verso 13. Un tercer argumento es su celo por las cosas sagradas, según el versículo 14. De todos mis contemporáneos, dice Pablo, yo soy el más celoso de las costumbres de mis padres. Un quinto argumento es su llamado. Y según el versículo 15,
Pablo dice que fue llamado desde el vientre de su madre. Y un quinto argumento es su testimonio. Y como muchas personas lo avalan, lo creen y lo observan y se dan cuenta que Pablo, donde quiera que iba, tenía un buen testimonio, según el versículo 23. Para finalizar, quiero llamar tu atención a lo que Pablo está haciendo con los hermanos de Galacia. Tengan cuidado con los que pervierten el evangelio. Hoy en día encontrarás muchas personas que tuercen las escrituras para su conveniencia. Pablo ya ha hablado de este tema y habla de adulterar la palabra de Dios. Debemos ser íntegros y honestos al momento de presentar las escrituras. Presentarlas con un escrito está, y no un así pienso yo. Es importante que hoy identifiques a aquellos que traen un evangelio diferente. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo distinguir lo verdadero de lo falso? Solo existe una manera: que tú conozcas perfectamente la verdad. Y no la encontrarás si no es en la palabra de Dios. Y haces bien cada día en acompañarnos para estudiar las Escrituras y crecer juntos en el conocimiento de las Escrituras, de la palabra del Señor. Así que Gálatas comienza de esta manera y nos dejará sin duda lecciones valiosas sobre los siguientes capítulos que estudiaremos. Pero hoy me gustaría pedir al Señor sabiduría para que nos ayude a seguir entendiendo y poniendo en práctica las Escrituras. ¿Me acompañas en oración? Vamos a inclinar el rostro y oremos. Padre, te damos gracias por este inicio de la carta a los Gálatas. Nos advierte de manera puntual contra aquellos que están pervirtiendo el evangelio en la actualidad y cómo debemos cuidarnos de esto. No existe manera si nosotros no escudriñamos las Escrituras. Danos sabiduría para saber entender, comprender e identificar a aquellos que vienen con un evangelio diferente al que está en las Sagradas Escrituras. Bendícenos y gracias porque hoy, una vez más, has hablado a nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.